Hola amigos, en este video les voy a enseñar cómo es todo el proceso para hacer un viaje internacional. Si es tu primera vez haciendo esto, no te lo puedes perder este videito. Y si algún día ya has viajado, pero simplemente quieres saber cómo es el proceso de viajar desde el chequeo hasta la llegada a un viaje internacional, este es su video. Antes de viajar, asegúrate de tener todos los documentos necesarios. Lo principal es el pasaporte, mínimo por lo menos 6 meses antes que se venza, tu boarding pass, que es tu ticket de abordar, y luego toda la documentación que necesitas como visa o vacunaciones. El segundo paso, harás el check-in. El check-in es el proceso que realizas antes de volar para obtener tu tarjeta de embarque. Para esto puedes ingresar a la página web de la aerolínea o a la aplicación en tu teléfono y completas datos como la información de tu documento de viaje. Puedes hacer, dependiendo de la aerolínea, entre 48 y 24 horas antes de tu vuelo. Y si no, no te preocupes, lo puedes hacer cuando llegues en el aeropuerto. Tendrás que acercarte al counter y hacer el check-in manualmente. El check-in lo puedes hacer en la página de la aerolínea o en la aplicación. Ingresas a la área de check-in, ingresa a mis viajes, luego a check-in, completa tu documentación de viaje y te chequeas, y la tarjeta de embarque estará disponible para presentarla el día del vuelo. En el caso que hayas hecho el check-in en la website o en la aplicación, en ese caso podrás imprimir el tiquete para tu maleta. Ok, yo ya me chequeé por la aplicación y lo que voy a hacer ahorita es voy a imprimir la tarjeta para chequear la maleta. Voy a escoger español. Español. Y son estas maquinitas, ¿ve? Estas maquinitas. Ok, y eso ya es para los que se han chequeado por la aplicación y solamente van a dejar la maleta, pero tienen que imprimir el ticket para chequear la maleta. Ya no tienen que hacer la cola, es más rápido. Ok, dice imprimir etiqueta. Y tengo que escanear mi tarjeta de embarque, que lo tengo en el teléfono. Aquí está mi tarjeta de embarque en la aplicación. Acá hay un código de escaneo. Dice póngase hacia abajo. Espere un momento. Ahora ya está imprimiendo la tarjeta y ahí abajito me está saliendo. A continuar. Gracias, finalizado. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a quedar con uno de estos que es para reclamar cualquier cosa que haya. Y yo les recomiendo que, bueno, algunos agentes lo ponen detrás del pasaporte o en su tarjeta de a bordo, pero yo les recomiendo, yo siempre tomo una foto. Siempre tomo una foto. En el caso que se pierda, a veces cuando uno pasa por seguridad, se cae y se pierde, y ya me ha pasado, así que siempre tengo una foto. Oh, number 1. Okay, thank you. You want me to take your bag? Yes, please. Yep. That's it, right? I need your ID. Oh, okay. Allá lo dejan la maleta y lo van a pesar. Y es una fila más cortita que en el chequeo. Y ya rapidito, ya entran ahí rapidito. Yo ya me chequeé. Es más fácil y más rápido hacerlo por internet. Pero no se preocupen. No se preocupen si por algún motivo se les hace complicado hacerse el chequeo por internet. Lo pueden hacer aquí también en persona. Eso sí, vengan con tiempo. 3 horas para viajes internacionales. Ahora nos toca ir al área de seguridad. Ojo, acá en Estados Unidos me he dado cuenta que cuando tú sales a un país internacional, un viaje internacional, normalmente no pasas por migración. La aerolínea se encarga de chequear eso cuando haces el chequeo, el check-in. En otros países, como por ejemplo en mi caso, por ejemplo Perú, ahí sí tienes que pasar por seguridad y por migraciones. Te toma mucho
mucho más tiempo. Ok, ahora vamos a pasar por seguridad. En este caso yo estoy haciendo un viaje internacional desde Estados Unidos a Lima, Perú, con escala en Atlanta, y de Atlanta salgo de Indianápolis, Atlanta, y de Atlanta a Lima, Perú. Ahora sí nos vamos a pasar por seguridad saliendo de Estados Unidos. Bueno, Atlanta todavía es un viaje considerado como un viaje doméstico. Y los veo en un ratito porque acá de seguridad no puedo filmar. Ok, acabo de pasar seguridad que está ahí atrásito mío. Para los que no saben, aquí en seguridad te tienes que sacar los zapatos, la casaca, sacar tus electrónicos, pasas con la mochila por un escaneo, no puedes meter bebidas y todo eso. Y acabo de pasar por ahí, no me ha tomado mucho tiempo, todo depende de los aeropuertos y del horario en que tú estás saliendo, pero todo bien. Esta vez no me han abierto en la mochila, a veces se la abren para ver qué hay ahí, dependiendo si timbra la alarma o no. Pero en este caso todo bien, ya pasé. Antes, cuando estás haciendo la fila del chequeo para pasar por seguridad, te piden tu documento de identidad y algunos agentes te piden tu boarding pass o tu ticket de vuelo. Todo depende, pero de hecho que sí te piden tu identificación. Ok, aquí en la aplicación sí me sale la puerta de embarque, que es A6. Una recomendación muy importante: siempre verifiquen la puerta de embarque en los monitores, siempre, y en la aplicación de la aerolínea, unos minutos antes y cuando se sienten ahí también. ¿Por qué? Porque siempre puede cambiar. A veces ha pasado que cambió 10-15 minutos antes de abordar, así que siempre verifiquen. Estos son los monitores y tienen que buscar, por ejemplo, arrivals, que es llegadas, y departures, que es allá, que es salidas. Y lo van a encontrar también en español en muchos aeropuertos. Bueno, acá también van a cambiar de inglés a español. Ya están abordando. Zone 6, welcome aboard. Ya estamos abordando. A la hora que abordas te van a escanear tu ticket de abordaje en el teléfono o en el papel. Hi, how are you? Good, how are you? Good. Thank you. Bye. Ok, ya estamos subiendo al avión. Acabo de bajar de mi vuelo y ya estoy en Atlanta, y ahorita me estoy yendo a la puerta de embarque que me toca salir. Todavía tengo como 2 horas, pero como este aeropuerto es bien grande, no sé si tendré que tomar el tren. A veces tienes que tomar trenes de un terminal a otro, así que me voy a ubicar primero.
me toca tomar el tren. Pero no se preocupen, bueno, cada aeropuerto es totalmente diferente. Ustedes de repente no lo necesitan. Yo les recomiendo siempre chequear el aeropuerto a donde ustedes van para tener una idea si necesitan tomar de un tren de un terminal a otro. Pero normalmente los trenes pasan cada 2 minutos y son bien rápidos. Mientras voy esperando el tren, les comento un poquito de cómo son el tamaño de las maletas y el peso que ustedes deben llevar. Ok, todo depende de la aerolínea, pero normalmente si es un vuelo internacional, mayormente puedes chequear una maleta grande gratis de 50 libras o 23 kilos. Y una maleta de mano, que se la voy a dejar la medida acá abajito. The next stop is for E-Games, as in egg. Ok, acabo de salir del tren. Miren, están vendiendo un Porsche. Un Porsche es uno de los carros más caros que hay. Bueno, no tan caro, no más caros, pero sí. Qué bonito, este color está bien bonito. Es un color plateado, gris. ¿Cuánto costará este un carro? Wow. Ahí está el precio. $120,000, señores. Incluyendo el delivery te sale como $150,000. O sea que el delivery está como $30,000. El delivery, que es el envío más el procesamiento y todo. $120,000. Wow. Ok, sigamos. Aparte de la maleta de mano, que normalmente ven esas maletas con rueditas que todo el mundo anda, las pequeñas como esta, todas las aerolíneas, diría yo, todas te van a permitir un artículo personal gratis. Y el artículo personal puede ser una bolsa pequeña y una mochila pequeña. Por ejemplo, yo tengo acá una mochila, es un poquito más grandecita de normalmente lo que es las medidas, pero algunas aerolíneas no son tan estrictas como otras, así que no, casi nunca me han hecho problema. Les voy a dejar las medidas de referencia porque no todas son iguales, ¿no? De cuál es la medida de tu artículo personal. Yo les recomiendo que en el artículo personal siempre usen una mochila pequeña y ahí lleven todas las cosas de valor, todo lo que es electrónico, si tienen baterías, porque las baterías no las pueden chequear, y también todo lo que sea de valor, porque a veces las maletas de mano, cuando no hay espacio en el avión, se las chequean gratis. Así que todo lo que es de valor les recomiendo en su artículo personal. Y la maleta que se chequea normalmente la recoges en el destino final. Ojo, a veces me ha pasado, por ejemplo, si llegas a un país, por ejemplo, si viajas de un país a Estados Unidos y tienes escala ahí, llegas al primer país, a veces tienes que recoger la maleta en el país que tú has llegado y luego volverla a chequear. Un ejemplo de ese es Estados Unidos, y llegas a Estados Unidos y digamos que tu destino final es Miami, pero tienes escala en Nueva York, ¿no? Si tú tienes escala a la primera ciudad que llegas, es ahí donde vas a recoger tu maleta, pasar por migraciones y luego la vuelves a chequear. Eso les voy a enseñar en otro videito de cómo hacer un transbordo acá en Estados Unidos. Cada país es diferente. Ok, ahí está mi puerta de embarque para Lima, Perú, y todavía falta como 2 horas para comenzar a abordar, así que voy a esperar. Acá hay unos sillones y nos vemos en un ratito. Nos toca abordar. Passport open to the picture page. Boarding pass from Atlanta to Lima.
Ok, aquí saliendo de Estados Unidos es donde donde te van a chequear el pasaporte y el boarding pass nuevo. Es como un chequeo rápido de control de migración. Thank you. Have a Thank good you. night. Thank you. Ok, nos vamos a Lima, Perú. Los veo allá. Bueno, nos vamos a Lima, Perú. Así son los asientos de primera clase internacionales, tipo cama. Algún día. I'll put it up there in a minute. Estos son los de Business Premium. Para su seguridad les solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones se apague. Abran con cuidado los compartimentos superiores ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo y teniendo la precaución de retirar utilizando ambas manos. Al bajar, por favor, asegúrese de llevar todos sus artículos personales. Después de casi 7 horas por fin llegué a mi destino final, Lima, Perú. Si tienen conexión internacional a otro país, lo que van a hacer es acercarse a su próxima puerta de embarque. Y si tienen una conexión doméstica, que quiere decir dentro del país a otra ciudad, lo que van a hacer es pasar por migraciones y ahí se van a dirigir a su puerta de embarque. Una vez llegando a la ciudad, a su destino final, vuelven a recoger la maleta y listo. Y en el caso de lo que yo voy a hacer, si este es tu destino final como el mío, es parecido, voy a pasar primero por migraciones, luego recoger maletas, pasar por aduanas y me voy ahorita por migración. A recoger, acabo de pasar migraciones y ahora voy a recoger maletas. Hay bastante gente acá. Ok, acabo de recoger maletas y por acá paso para aduanas y ya acá me despido. Muchas gracias por ver ese video, espero que les sirva en algo. Nos vemos hasta pronto, bye.